Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar. Bienvenidos a este espacio Biblia Libre Prédicas, el espacio que tenemos para compartir la palabra del Señor y profundizar en los conceptos bíblicos con ustedes. Gracias a todos los que han venido escribiendo, los que han saludado a los hermanos, los que hacen comentarios. Es importantísimo que haga comentarios, que escriba, que dé su opinión, que saluda a los hermanos, que bendiga, bueno, todo eso, que le dé like, por favor, dele like, que comparta por todas sus redes sociales este video. Eso es importantísimo, es sumamente importante para nosotros porque de esa manera podemos llevar la palabra de Dios de una manera más fácil, más sencilla, ya que el motor de búsqueda de YouTube va a comenzar a decir esto es interesante para algunos, lancémoslo, y comienza a lanzarlo y a lanzarlo, a lanzarlo a más personas. Por eso es muy importante que usted nos ayude con su like, con su dedito arriba, con un comentario, con un saludo, con una bendición, etcétera. Eso va a ser bien importante. Gracias a todos los que también han estado trabajando con nosotros y compartiendo este estudio alrededor del fruto del Espíritu y sus virtudes. Muchas gracias por ese apoyo. Gracias porque han sabido que esto es algo sumamente importante para nuestra vida. Y hoy vamos a hablar de un tema hermoso y maravilloso. Hoy vamos a hablar de la fidelidad. Mas el fruto del Espíritu es fe. Y usted me dice, pero vimos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, sigue la fe. ¿Por qué me habla de la fidelidad? ¿Qué tiene que ver la fidelidad con la fe? Pues todo. Y ya voy a profundizar en el porqué de esto. Primero oremos. Démosle gracias al Señor. Glorifiquemos su nombre para poder comenzar a estudiar este tema tan hermoso. Dispóngase. Si tiene familiares cerca, si tiene personas conocidas, invítelas a que escuchen la palabra de Dios junto con ustedes. Todas las iglesias que nos están viendo, a los grupos que nos están viendo en este momento en diferentes lugares, Dios los bendiga y gracias por estar acá. Oremos. Amado Señor, te damos muchas gracias por estar en tu presencia. Te glorificamos, te exaltamos y te adoramos con todo el corazón. Queremos pedirte, Señor, que hables a nuestra vida. Queremos pedirte, Señor, que nos enseñes. Queremos pedirte, Señor, que nos ilustres. Que tu palabra llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón, trayendo luz y ayudándonos y enseñándonos a vivir conforme a tu voluntad. Enséñanos por medio de la Escritura lo que tienes preparado para nosotros. Háblanos, exhórtanos, anímanos, Señor, edifícanos por medio de la Escritura. No quiero yo aquí hablar puntos de vista particulares o personales o subjetivos. Quiero en este lugar hablar la palabra tuya, tu palabra, predicar tu mensaje, extraer del texto lo que el texto quiere decir. Y eso, como en esta oportunidad, no es tan sencillo. Pero sé, Señor, que tú puedes hacerlo. Hazlo en medio nuestro. Ayúdanos, Señor. Habla a lo más profundo de nuestro corazón y que este mensaje sea de bendición y edificación para mis hermanos y para mí. Muchas gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor, por tu paciencia, por tu perdón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hace unos años, cuando llegué a la congregación, había un coro de Marcos Witt, tengo que decirlo, que se volvió sumamente popular y que me encantaba. Lo cantábamos con tanta pasión, con tanto entusiasmo. Tal vez usted lo recuerde. Decíamos, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú. Así, eso era todo. Y hablábamos de la fidelidad de Dios, de que Él era fiel para con nosotros. Y es precisamente de eso que vamos a hablar hoy. ¿De qué significa esa fidelidad? ¿De qué es realmente de la fidelidad? ¿Qué acompaña a la fidelidad? ¿Y cómo es que la fidelidad también es una virtud del fruto del Espíritu Santo? Si tiene usted hoja y papel, o más bien lápiz y papel, le pido que nos acompañe. Comencemos por la definición. La palabra que aparece para fe en Gálatas capítulo 5, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, es la palabra pistis, que proviene de una palabra griega que es peito
Y pistis nos habla efectivamente de fe, pero no necesariamente de fe. Es decir, nos está hablando también de fidelidad y de confianza. Usted podrá ver como algunas Biblias traducen fe, otras Biblias traducen fidelidad, otras Biblias traducen confianza. Lo que está pidiendo el texto, o lo que está diciéndonos el texto, es que el Espíritu Santo produce en nosotros la confianza, la fidelidad en Él y en los demás. Aquí no nos está hablando Gálatas de una fe salvadora. Cuando Gálatas nos habla de la fe como virtud del fruto del Espíritu, no nos está hablando de fe salvadora. Y no porque la fe salvadora no sea también producida por el Espíritu, claro que sí. Pero no está en este contexto hablándonos de eso, porque aquí está hablándonos de personas que ya han sido salvas y que ahora el Espíritu Santo las está transformando. Y el fruto inevitable, la consecuencia inevitable de que estas personas tengan el Espíritu Santo en su vida, es este tipo de confianza. La fe es una confianza, es descansar en el Señor, es confiar en el Señor. Es hacernos confiables y confiar. Por eso es que muchas Biblias traducen esto como fidelidad. Es una de las traducciones posibles y para mí la más acertada. Fidelidad es realmente lo que nos está hablando Gálatas. Aquí por el contexto entonces no nos habla de esa fe salvadora, sino de la fidelidad como un fruto del Espíritu, como una virtud del fruto del Espíritu. Miren, la NTV, Nueva Traducción Viviente, dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad. ¿Se da cuenta cómo lo traduce? La NBI traduce: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. También traduce esta porción o esta palabra como fidelidad y no como fe. Y es que si vamos a hablarlo desde la terminología del español, fe y fidelidad en el español, aunque tienen una relación, la verdad nos suenan bastante distantes. Cuando nosotros hablamos en español de fe, lo que viene a nuestra mente es la capacidad de creer en Dios. Tan sencillo como eso. Pero cuando hablamos de fidelidad, lo que viene a nuestra mente es la capacidad de someternos a Dios. ¿Se da cuenta que hay una relación, pero al mismo tiempo no son exactamente lo mismo? Por eso esta segunda apreciación es la que me parece más coherente con el texto. Y ya vamos a ver por qué. La Nueva Biblia al lenguaje actual dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Fidelidad. La PDT, que es otra versión, dice: en cambio el Espíritu produce amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. La mayoría de las Biblias traducen esto como fidelidad. Uy, esto me quedó por pedazos aquí. Entonces, fe y fidelidad son intercambiables en el texto y no son exactamente iguales. La fe es la confianza que tenemos en Dios. Es la confianza que tenemos de Dios en Dios. ¿Cómo así de Dios en Dios? Sí, porque la fe también es producida no por nosotros, sino que es un don de Dios. Pero ese no es nuestro tema hoy. Mientras tanto, la fidelidad es un atributo comunicable de Dios. Es una muestra de su amor y lealtad y confianza. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hablamos de fidelidad, mi hermano querido, no estamos hablando simplemente de algo que nosotros podemos ser, sino algo que Dios es y que nos transmite. Dios es amor y nos transmite amor. Es un atributo comunicable. Pero en ninguna parte de la Biblia nos dice que Dios es gozo. Sí, podemos decir que nos gozamos en Dios, pero que Dios es gozo. Dios es paz y nos transmite paz. Dios es paciencia. No, propiamente. Dios es bondad. Sí, Dios es bueno y nos transmite su bondad. ¿Se da cuenta cómo hay algunas virtudes del fruto del Espíritu que son atributos de Dios?
Pues esta es una de esas virtudes que es atributo de Dios, porque Dios es fiel y nos transmite su fidelidad. Por lo tanto, bajo esa lógica y esa premisa, es imposible ser fiel, verdaderamente fiel, sin Dios. ¿Cómo me va a decir eso, hermano? Mi esposa no cree en Dios y me es verdaderamente fiel. ¿Seguro? Vamos a averiguarlo hoy. Vamos a averiguarlo hoy. Pero es que la premisa se tiene que cumplir en todos los casos en los que estas virtudes son atributos comunicables. Por ejemplo, si Dios es amor y nos transmite su amor, pues es imposible que un ser humano ame sin Dios. Su amor será imperfecto, no será el perfecto amor divino. La paz de este mundo no es la que Dios da. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como... Dios es paz, Él es mi paz. Pero entonces es imposible sentir verdadera paz sin el Señor. La bondad. Dios es bondad, pero es imposible ser realmente bueno, como lo vimos en la clase pasada y la antepasada, sin Dios. Esto mismo aplica de la misma lógica o en la misma forma a la fidelidad. ¿Usted quiere ser fiel? He escuchado personas que me dicen, he querido serle fiel a mi esposa, pero no puedo. Yo he escuchado, he tenido testimonios y consejerías con personas así. Yo he querido serle fiel a mi esposa, pero me es imposible. Yo trato y le oro al Señor y le oro y no puedo. ¿Qué necesito, hermano, para ser fiel? Nacer de nuevo. Tener una relación con Cristo. Estar en un vínculo completo con Cristo, porque el hombre por naturaleza es infiel. El hombre por naturaleza, eso es lo que nos enseña la palabra. Por la naturaleza caída y pecado, está atado al pecado. Es egoísta. Piensa en sí mismo por encima de los demás. Busca su propio placer, su propio beneficio y su propio bienestar. Por lo tanto, eso es completamente lo contrario a la fidelidad. Usted quiere ser fiel, tiene que rendirse a los pies de Cristo. Quiere que su esposa sea fiel, ella tiene que creer en Cristo. Si usted no ha conseguido esposa, pues consígase una que ame a Cristo, porque es la única manera de que ella sea realmente fiel. Estamos en un mundo lleno de infidelidades. Siempre ha sido así, pero hoy en día es peor que nunca. Hombres siendo infiel a sus esposas, esposas siendo infieles a sus esposos. Personas que ya no son fieles a sus creencias ni a su nación. La fidelidad se convirtió en un tesoro que no se encuentra ya en esta sociedad, que lo buscamos desesperadamente, pero parece ser que a lo único que somos fieles es a nuestros propios deseos y a nuestros propios placeres. Por eso es tan importante esta clase. Por eso es tan importante ver lo que realmente es la fidelidad bíblica. Dios mío, esto se me partió en pedazos, no sé por qué. Muy bien. Lo primero que tenemos que saber entonces es que Dios es fiel. Y tenemos que analizar la fidelidad de Dios. Segunda de Tesalonicenses 3:3. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. ¿Por qué está diciéndonos Pablo que el Señor es fiel? Es fiel porque nos guarda y nos aísla del mal. Es decir, una de las características de la fidelidad de Dios es la protección hacia aquellos que ama. Alguien verdaderamente fiel protege a aquella persona que ama. Protege su relación, pero la protege como persona. Dios es fiel a sus promesas y Él nos cuida, nos protege y nos guarda en su mano. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es precisamente su fidelidad. Si usted quiere ser fiel, usted tiene que luchar por proteger a aquellos a los que quiere serle fiel. Si usted quiere ser fiel a su esposa, usted debe ser un protector de su esposa. Si usted quiere ser fiel a su esposo, usted debe ser una protectora de su familia y de su matrimonio.
Si quiere ser fiel a sus hijos, usted debe proteger a sus hijos. El Señor es fiel y de esa manera nos afirma y nos guarda del mal. Lamentaciones 3, 22 al 23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca cayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Y aquí vemos la relación que existe entre la fidelidad y la misericordia. Número uno, estamos hablando que la fidelidad de Dios tiene que ver con la protección de Dios a su pueblo, haciendo firmes sus promesas para con su pueblo. Pero número dos, estamos hablando de que la fidelidad de Dios tiene que ver con la misericordia de Dios ante un pueblo rebelde. Él es fiel porque es misericordioso. Tenga en cuenta este segundo aspecto. Él es fiel porque tiene misericordia. ¿Quiere usted ser fiel? Debe manifestar misericordia hacia aquellos que quieren ser fiel. Usted no va a poder ser fiel si no aprende de nuestro Señor. Él es misericordioso y aunque nosotros mereceríamos el castigo eterno y aunque nosotros mereceríamos ser absolutamente consumidos, Él no lo hace por pura y física misericordia de nosotros, porque Él es misericordioso con quien quiere. Es misericordioso con aquellos que ama. Y eso demuestra su fidelidad. Por eso el texto completa o termina así. En el 23, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Usted no puede llegar inmisericordiamente ante su esposa, o ante su esposo, o ante sus hijos. Usted debe ser misericordioso también con ellos. Yo los amo, yo tengo misericordia, ¿seguro? Ay, cuántas veces no ha sido la esposa la peor acusadora de su marido. Lo he visto tantas veces, hermano. La esposa es la que más lo critica, la esposa es la que más lo acusa, la esposa es la que más lo señala, no tiene misericordia con él. Estás siendo infiel a tu esposo. Pero yo no tengo otro esposo. No. Puede que no tengas otro esposo, puede que no tengas un amante, pero no estás siendo fiel porque eres inmisericordia con él. La misericordia implica que tú confías en tu marido, que tú eres del equipo de él. Tú eres de su equipo. Tú lo apoyas. Hasta en sus locuras. Eso es fidelidad. Si tú no lo apoyas, si no tienes misericordia, si no muestras paciencia incluso para con tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu trabajo, tu nación, entonces no eres fiel. ¿Cómo se le llama a quienes pertenecen a una religión? Se les dice fieles. ¿Por qué? Confían. Descansan en esa religión. Y pese a que la religión pueda tener defectos, sus líderes puedan tener defectos, e incluso sus planteamientos puedan ser defectuosos, esas personas siguen confiando en esa religión. Tu marido puede tener muchos defectos, pero quiere ser fiel, debes seguir confiando en tu marido. No es posible que todos se rían de sus chistes menos tú. Eso no lo puedo entender. No es posible que todos valoren lo delicioso que cocina tu esposa menos tú. Esto le quedó feo, le quedó con mucha sal, le quedó muy horrible. No, ten misericordia con ella. No puede ser que otros vean los talentos de tus hijos menos tú. A veces los de su propia casa son los más duros con su propia familia. Ahí también hay infidelidad. Infidelidad, mi amado amigo, mi amado hermano, mi querido hermano en Cristo. Infidelidad no es solamente tener un amante o una amante o otra persona en la relación. Eso también lo es, claro que sí, ya vamos a analizar por qué. Pero también es no tener misericordia y no guardar a aquellos que supuestamente debes amar. Que supuestamente debes amar.
Segunda de Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Ojo con eso. Él no puede negarse a sí mismo. Tercera condición de la fidelidad de Dios. Número 1, la fidelidad de Dios guarda. Número 2, la fidelidad de Dios es misericordiosa. Número 3, la fidelidad de Dios no depende de la fidelidad de los hombres. Y recuerda que todo esto lo estamos viendo porque es un atributo comunicable. De esa manera nosotros también debemos transmitirlo de la misma forma. De igual forma, así como Dios es fiel, nosotros debemos ser fieles. De la misma forma. La fidelidad que Dios tiene hacia nosotros es a pesar de nosotros. Aun cuando nosotros somos infieles, Él es ¿qué? Él permanece ¿cómo? ¿Qué dice la Biblia? Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Porque esa es su naturaleza. Por eso dice, no puede negarse a sí mismo. Porque simplemente eso es Dios. Fiel. Y ahí me surge una pregunta. ¿Podría usted seguir siendo fiel aunque le sean infiel? ¿Puede usted seguir siendo fiel a su esposo aun cuando usted pueda comprobar que él le fue infiel? Esa es una pregunta muy dura, muy difícil. Pero es que corresponde a la naturaleza de Dios. Es decir, si Dios es fiel aún en medio de la infidelidad, ¿quiénes somos nosotros para decir o pensar o creer que no vamos a ser fieles cuando alguien nos es infiel? Y uno lo ve en muchas oportunidades, en muchos casos. Ay, no, él me puso los cuernos, pero no sabe con quién se metió. Así, él me fue infiel. Pues yo ahora le voy a hacer más infiel. No va a conseguir a alguien por ahí. ¿Es esa la lógica de la Escritura? No. Nosotros debemos ser fieles hasta la muerte. En todo sentido. Debemos permanecer siempre fieles. Mientras haya un compromiso, lo cumplimos. Y es que la fidelidad está ligada más bien, al compromiso. Y ya vamos a verlo más adelante. Hay una relación intrínseca entre fidelidad y compromiso. Cumpliré mi compromiso hasta el último día de mi vida, aun cuando el otro no lo cumpla. Si soy fiel a mi nación, defenderé a mi nación, aun cuando mi nación no lo merezca. Si soy fiel a la iglesia, ¿a quién debo ser fiel? Al Señor. Aun cuando mi iglesia es imperfecta, aun cuando hayan defectos. Pero es que yo soy fiel al Señor. Seguiré siendo fiel. Usted preocúpese por ser siempre fiel, por cumplir con lo que se comprometió con el Señor. El día en el que usted se arrepintió de sus pecados y le aceptó como su Señor, usted le dijo, seguramente a muchos nos pasó así, lo dijimos de la misma manera: Señor, yo me comprometo contigo a servirte, a adorarte, a serte fiel. 2 meses después estamos, ay, no puedo, la vida cristiana es muy dura, esto es muy difícil, yo no puedo con esto, yo no sé si voy a poder. Pero el Señor sigue ahí fiel. Aunque pareciera que no, porque a veces parece, ¿dónde estás, Señor? No te veo. ¿Dónde estás en mi vida? ¿Por qué no te manifiestas? Ahí está. Él no se ha ido. Él no se fue para otro sitio, Él no se fue para otro lugar. El Señor sigue siendo fiel. Y lo único que está esperando de nosotros es que mantengamos también nuestra fidelidad. Mi pastor decía algo y todavía lo dice. No sé si lo sacó de algún lado o se lo inventó él, pero me gusta esa frase. Dios nunca se deja ganar en fidelidad. Nunca. Si tú eres fiel a su palabra, si tú eres fiel a Dios, si tú no tienes ídolos, si tú no adoras a otros, ni a tu familia, ni a tu esposo, ni a tu esposa, ni a tu trabajo, ni el dinero, tú solo Dios es el primero de tu vida y eres fiel al Señor, el Señor va a ser más fiel a sus promesas para contigo. Él no se deja ganar en fidelidad, porque aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel.
De ahí la importancia de, para entender este punto, ir al significado de la fidelidad como atributo de Dios. Porque cuando entendemos la fidelidad como atributo de Dios, entonces se abre mucho más lo que realmente es la fidelidad. La fidelidad no depende del otro. Mi fidelidad está por encima del otro. Mi fidelidad sigue a pesar del otro. Y esto es algo importantísimo. Salió el sol aquí, mis hermanos, salió el sol. Y el frío que está haciendo. El frío que está haciendo es impresionante. Muy bien. No sé por qué esto se desorganizó. Pese a la incredulidad de su pueblo, él sigue siendo fiel a sus promesas. Romanos 3:3. Pues ¿qué? Si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De nuevo, Pablo está con la misma lógica. Y está hablando de los judíos. Está hablando del pueblo escogido del Señor. Me toca hacerme acá para tapar el sol. Está hablando del pueblo escogido del Señor. Y dice Pablo, ¿y qué si algunos del pueblo se hicieron incrédulos? Lo que sigue es una pregunta retórica de Pablo. Pablo dice, ¿algunos de ellos se han hecho incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Entonces, porque ellos ya no creen en Dios, entonces Dios ya no va a ser fiel con ellos. ¿Me entiende la lógica? Claro, hay unos pactos condicionales, por lo menos en el Antiguo Testamento, donde Dios les decía, si ustedes se portan así, yo hago esto. El pueblo de Israel se había desviado del camino y muchos se volvieron incrédulos. Pero Pablo lo que está diciendo es, aunque esas personas se hayan hecho incrédulas y no hayan cumplido sus pactos condicionales, el pacto sigue ahí. Y en el día en el que lo cumplan y cumplan con su palabra, con lo que ellos se habían comprometido con Dios, entonces Dios va a responder fielmente. Porque su incredulidad no anula una naturaleza de Dios que es la fidelidad. Dios cumple sus promesas contigo. Hay gente que me dice, hermano, es que yo le he fallado tanto a Dios. Le he fallado tanto a Dios que ya no tengo cara para orar. Ya no tengo cara para presentarme ante Él. Yo ya no puedo. Yo me siento mal porque siempre le pido perdón por lo mismo. Yo les digo, obviamente, arrepiéntete, cree en el Evangelio, apártate del pecado, muestra verdadero arrepentimiento. Y Él va a estar ahí. Porque Él es fiel. No importa cuántos pecados hayas cometido. Pero es que los cometí después de conocerlo a Él. No importa. No importa. Él prometió estar ahí contigo. Él prometió escucharte. Él prometió nunca dejarnos, nunca desampararnos, no abandonarnos. Estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso lo prometió y Él, como es un Dios fiel, lo cumple. Y no hay nada que lo pueda impedir. Yo no sé si usted entiende esto, pero esto es algo tan maravilloso, tan hermoso, por lo cual tenemos que darle tanta gloria a nuestro Señor. Que Él sea fiel, pese a nosotros mismos. Y aquí quiero poner el ejemplo, no voy a leerlo, pero pongo el ejemplo de Oseas y Gomer, en el libro de Oseas. En el libro de Oseas, el Señor está condenando la infidelidad de Israel. Israel ha sido infiel al pacto. Israel ha ofendido al Señor. Y el Señor tiene un dolor profundo por Israel, por su infidelidad. Aún así, el Señor ama a Israel y será fiel a su pacto hasta el último minuto de la historia y del tiempo. Claro que sí. Y hace que Oseas viva esto de la fidelidad de una manera muy particular. Le dice, cásate con una mujer, con esta mujer que se llama Gomer. Usted puede verlo ahí en el libro de Oseas. Cásate con Gomer.
Y él le dice, pero Gomer es una mujer de mala fama. Esa mujer no es una mujer confiable. No quiero casarme con ella. Cásate con Gomer. Está bien. Se casó con Gomer, tuvieron hijos, todo el asunto. Y después Gomer lo abandonó, lo dejó. Y Oseas comienza a lamentarse, pero ¿por qué me hiciste casarme con Gomer? ¿Por qué, Señor, si yo estaba tan feliz, era soltero y feliz? ¿Para qué me casé con Gomer? Y el Señor le responde, parafraseando un poco el texto y resumiendo muchísimo la historia. Básicamente lo que el Señor le da a entender a Oseas es, tú necesitabas saber lo que yo siento con la infidelidad de mi pueblo. Necesitas saber lo que yo siento cuando mi pueblo es infiel. Ahora me entiendes. Porque hay cosas que no vas a entender si no lo vives. Y es que específicamente las cuestiones maritales no se entienden si no las vives. Esto es así. O sea, usted le pueden decir lo que quieran del matrimonio. Darle clases premaritales. Explicarle lo difícil que es acoplarse a una persona diferente a usted. Y sin embargo, usted no va a entenderlo plenamente hasta que no lo vive. Hasta que no esté inmerso en el matrimonio. Ahí es cuando usted dice, oh, ya entendí. Ahora entendí por qué mis primos me decían, no se case, no se case. Ahí usted lo va a entender. Porque lo está viviendo. Por eso Dios permite que Oseas viva eso, para que entienda en algún sentido la relación entre Dios y su pueblo. Porque es que el matrimonio desde el principio no fue más que un tipo y sombra de la relación entre Dios y el hombre. Y usted lo ve a través de toda la Biblia, todo el tiempo. El libro de los Cantares, esa hermosa metáfora entre el novio y la novia, que ha sido interpretada por los siglos como la relación entre Dios creador y su creación, sus hijos. Cristo y su esposa, la iglesia. Por eso es su esposa. Porque lo más parecido y la manera más fácil de entender la relación entre Dios y el hombre es entendiendo la relación entre esposo y esposa. De ahí la importancia de la fidelidad. Porque si hay algo que se exige en una relación marital, por lo menos hoy en día, no tanto en el Antiguo Testamento, pero hoy en día e incluso en los tiempos del Señor Jesús, era la fidelidad a la pareja. Por eso es la infidelidad, la porneia, inmoralidad sexual, Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 9, las únicas causas legítimas de un divorcio total y completo. Tal vez usted opine diferente a mí. Le invito a que por lo menos escuche mi opinión, punto de vista, el análisis, que no es mío, no me lo inventé yo, que muchos cristianos hemos tenido durante toda la historia. Están aquí, en 4 prédicas creo que tengo sobre el divorcio. Y explico por qué eso es así. Para mí y millones de cristianos que lo hemos creído así durante toda la historia. ¿Me hago entender? Por eso es tan importante. La fidelidad de la esposa al esposo y del esposo a la esposa es tan importante porque demuestra el nivel de compromiso con su pacto. El nivel de amor, el amor se demuestra por medio de la fidelidad. Y cuando lo comparamos con Dios, sacamos 2 grandes conclusiones. Número 1, que de la misma manera nosotros demostramos que amamos a Dios cuando le somos fieles a Dios, cuando guardamos sus mandamientos, cuando obedecemos su palabra, cuando le buscamos, cuando oramos, cuando tenemos una relación con Él. Eso nos demuestra, o demostramos más bien así, que amamos al Señor. Y número 2, en segunda instancia, eso también comprueba el hecho de que aunque somos infieles, Dios permanece fiel y sigue amándonos.
Mire cómo es de contradictorio esto. La única causa legal, según Mateo 5 y Mateo capítulo 9, para un divorcio es la porneia, la inmoralidad, la infidelidad. La infidelidad. Y sin embargo, con su ejemplo, Dios nos está demostrando que la infidelidad se puede perdonar. ¿Cuántas veces no perdonó Dios a un Israel infiel? ¿Cuántas veces no perdonó Dios la infidelidad de su pueblo? Y es que no desechó Dios a Israel, como algunos piensan. Por eso no estoy de acuerdo con la teología del reemplazo. No es que Dios haya cogido y haya desechado a Israel y ahora tengo una nueva esposa, la iglesia. No. La esposa siempre ha sido la misma. Su iglesia, su Israel espiritual, su pueblo, sus escogidos. Es la misma esposa desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. No son dos esposas, es una esposa. Es un Israel espiritual, es un solo pueblo al cual el Señor le ha perdonado múltiples infidelidades. Porque nos hemos ido en pos de otros dioses. En la antigüedad se llamaban Baal, Aser, Astarot. Hoy se llaman el dinero, la fama, la fortuna y el poder. Igual, infidelidades. Y aún así el Señor perdona las infidelidades de su pueblo. Si hay algo difícil, humanamente hablando, es perdonar una infidelidad. Si hay algo duro, humanamente hablando, es perdonar una infidelidad, pero no es imposible con el Espíritu Santo de Dios en nosotros, porque entendemos que si Dios nos perdonó nuestras infidelidades, nosotros podemos perdonar las infidelidades de otros, de nuestro cónyuge, de nuestra esposa, de nuestro esposo, incluso las infidelidades de amigos infieles, que no son fieles a su legado como amigos. Pero esto enfatizado claramente en la relación de pareja. Porque como ya vimos, es el tipo y sombra perfecto que el Señor mismo diseñó para entender nuestra relación con Él. ¿Puedes perdonar esa infidelidad? Sí puedes. No en tus fuerzas, no tú solito o tú solita. No, el Señor puede obrar en ti y darte fidelidad, pero también ayudarte a perdonar la infidelidad de otro. ¿Puede un matrimonio superar una infidelidad? Con el Señor, sí. Con el Señor, sí. Porque cuando estás con el Señor te das cuenta que tú tampoco fuiste completamente fiel. Como ya vimos, la fidelidad no se limita solamente a no mantener o a mantener intimidad con alguien que no sea su esposo o su esposa. La fidelidad es mucho más grande que eso. Mucho más grande. Claro, eso está incluido en la fidelidad. Pero la fidelidad es más grande que solo tener intimidad con otro. La fidelidad tiene que ver con la confianza, con estar con tu esposo y tu esposa hasta lo último, con ser fiel a sus valores, a sus principios, a su proyecto de vida, con acompañarle en sus metas, en sus luchas. Todo eso es fidelidad. Todo eso es fidelidad. Y cuando el Espíritu Santo te hace dar cuenta o te das cuenta de lo que realmente es la fidelidad, entonces tú dices no. Sí, es horrible y terrible y peor que le tenga una amante o un amante. Claro que sí. No estoy diciendo que sea lo mismo. Estoy diciendo que aún así tú tampoco eres inocente del todo. El problema con los que no pueden perdonar la infidelidad es que se creen víctimas. Se creen inocentes. Yo no hice nada, el otro lo hizo todo. Mentira. Mentira. Ay, usted no sabe lo buena que soy yo, hermano. No hay nadie bueno. No hay justo ni aun uno. No hay quien haga el bien, no hay quien haga lo bueno. Pero desde que soy cristiana, sí, tampoco. Así no estés atado o atada al pecado, de todas maneras, sabes que te has equivocado. Usted no se ha puesto a pensar. ¿Por qué el Señor les dice, el Señor en medio de su explicación
sobre la fidelidad, sobre el matrimonio, sobre el adulterio. Él dice, ustedes les han dicho que adulteran con una mujer, pero yo les digo que solo, ojo, con pensar, solo en su mente, solo con desear a la mujer extraña, ya adulteraron en su corazón. Esto nos pone la perspectiva muy diferente. Solo con el deseo. Puede que usted no haya hecho nada, pero ya adulteró en el corazón. Eso es lo que dice el Señor. ¿Se da cuenta la perspectiva? Y ahí, ¿quién es inocente? Es peor porque él no solo lo hizo en el corazón, sino lo llevó a la práctica. ¡Claro que es peor! Pero no eres inocente. Entiendes eso y puedes perdonar una infidelidad. Si entiendes eso, puedes hacerlo. Ahora bien, mis hermanos queridos, no sé por qué se me partió esto tan feo. La palabra hebrea para fidelidad es emet. Ojo con esto. Emet. A veces se traduce como verdad o estabilidad. Se relaciona con amén, así sea, o esto es una verdad. Emet y amén son dos palabras relacionadas. También se relaciona con confiabilidad. Es importantísimo tener en cuenta la palabra hebrea para fidelidad, para entender lo que realmente es la fidelidad y sus implicaciones. Éxodo, capítulo 17, verso 12. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así que hubo en sus manos firmeza, y esa palabra que se traduce ahí como firmeza es emet, hasta que se puso el sol. Emet. Número 4. Estamos viendo las características de la fidelidad de Dios que tienen que aplicarse a nosotros. Número 4. La fidelidad es firmeza. Tiene que ver con estar firme. Aquí, en esta historia de Éxodo capítulo 17, verso 12, estaba Moisés con las manos extendidas, levantadas, y cuando caían sus manos, el pueblo iba siendo derrotado. Pero cuando las levantaba, el pueblo encontraba la victoria. Así que, ¿qué hicieron sus amigos? Trajeron una piedra y lo sentaron. ¿Sí? Mire lo que dice. Él se sentó sobre ella y Aarón y Hur sostenían sus manos. Uno se hizo a un lado y lo sostuvo, el otro se hizo al otro y lo sostuvo. Y estando así, en esa posición, sentado, y con uno con una mano y el otro con otra mano y ayudándole, ¿qué encontró? Estabilidad, firmeza. La fidelidad debe o está relacionada con la estabilidad, con la firmeza. Emet es la misma palabra para fidelidad en todo el Antiguo Testamento y se usa aquí para hablar de cómo Moisés estuvo estable y firme. Quien no es fiel, no es estable, no es firme. Dios es fiel porque Él siempre está estable. Él es siempre firme, firme para las que sea. ¿Qué se necesita? Aquí estoy, listo para lo que sea. Estoy para servir, siempre firme, siempre fiel. Eso es. ¿Entiende? Eso es también la fidelidad, estabilidad, firmeza. Ahora bien, perdonen las diapositivas, no sé por qué se me dañaron, si estaban bien. Emet es usado para una persona que es estable y confiable. Éxodo 18, 21. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad. Emet. Número 5. La fidelidad de Dios se relaciona con la verdad de Dios. Por eso Emet está vinculado con amén. Así sea, esto es verdadero, esto es firme.
que aborrezcan la avaricia y ponlo sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Otras versiones traducen precisamente varones fieles. Éxodo 18:21. Aquí, Moisés está escogiendo personas para que le ayuden. Bueno, ese es el consejo que su suegro le da. Escoge varones que tengan emet, que sean de confianza. Emet significa confianza. Que sean estables. Emet significa estabilidad. Que sean personas de verdad. ¿Cómo crear fidelidad en la pareja? Hablando siempre con la verdad. No le diga mentiras para que no se enoje. No le diga mentiras para que no se disguste con usted. Es que usted no conoce a mi esposa, ¿no? Donde le diga la verdad. No, 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 no. ¿Quién se la aguanta? Me toca decirle eso porque yo no puedo con la verdad. No me toca aquí tapar el sol con una cabeza. Sí, mi hermano. Tiene que decirle la verdad si se enoje. Tiene que decirle la verdad si se disguste. Tengo que decirle la verdad de todo mi pasado. Pues si usted ya le pidió perdón al Señor por su pasado, yo no sé qué hace usted acordándose de su pasado. Ya que deje su pasado allá. Pero ahora que está en esa relación de confianza con esa persona, usted solamente manéjele la verdad. ¿Cómo va a esperar que esa persona tenga fe en usted en el sentido de confianza? ¿Cómo va a esperar que su esposa confíe en usted si usted no es verídico con ella? La fidelidad es mutua. Y esto también es un concepto de fidelidad. Esto también tiene que ver con la fidelidad. Tanto verdad como confianza. ¿Por qué muchas relaciones no encuentran la confianza? Porque en algún momento hubo una mentira. Y a algunas personas se les dificulta mucho superar una mentira. Yo no estoy diciendo que una mentira sea algo bueno. Claro que no lo es. Por eso hago el énfasis de manejar siempre la verdad. Porque una mentira puede hacer mucho daño. Una mentira carcome la fidelidad de una pareja del uno hacia el otro. Pero mi hermano querido, hay personas que no superan las mentiras, como si ellos jamás hubieran dicho una. Cuando escucho a alguien que me dice, yo nunca he dicho una mentira, estoy diciendo, eso es mentira. Todos en algún momento de la vida hemos dicho alguna mentira. Y no justifico, repito, las mentiras. Pero la mejor forma de perdonar a los mentirosos es admitiendo que nosotros también hemos pecado en eso. Ahora, otra cosa es cuando encontramos un mentiroso compulsivo. ¿Cómo crear confianza en pareja si alguno de los dos es un mentiroso compulsivo que miente y miente una y otra y otra y otra vez? ¿Cómo creer que ese que miente una y otra vez es fiel? Su sola mentira lo hace infiel. Por eso les digo, la fidelidad en una relación de pareja no va solamente enfocada a no tener intimidad con otras personas. Cuando uno de los dos de la pareja dice y dice y le dice mentiras, está haciéndole infiel a su pareja. No es fidedigno. No va con la verdad. Eso ya es infidelidad. La fidelidad va más allá de solamente estar con alguien diferente. Me dañó todo. Dios mío. La forma verbal de emet, es decir, del hebreo fidelidad, es emin, que traduce creer o tener fe, simplemente confiar. Ahora sí llegamos al resumen de por qué pistis en el griego tiene ese vínculo entre fe y fidelidad. Tanto en el griego como en el hebreo es igual. Hay un vínculo entre esos dos conceptos.
Por eso 2 Samuel 7:16 dice, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable, será emet eternamente. ¿Confiamos en ese trono? Claro, porque será estable, será emet. Ahora bien, Jesús es la evidencia máxima de la fidelidad de Dios. Romanos 15:8-9. Recuerden que Cristo vino a servir a los judíos para demostrar que Dios es fiel a las promesas que les hizo a los antepasados de ellos. Nueva versión internacional. Me encanta esa nueva versión internacional. Apocalipsis 19:11 le menciona como el fiel y verdadero. ¿Cómo sabemos que Dios es fiel? ¿Cómo certificamos que Dios es fiel? Por Jesucristo. Jesucristo es la evidencia máxima de la fidelidad de Dios. Aquí lo demuestra en Romanos. ¿Sí? Él vino a servir a los judíos y a demostrar que Dios es fiel. Dios fue fiel a sus promesas. Dios les prometió que iba a enviar un Salvador, que iba a enviar un Mesías, y lo hizo, lo envió. Jesucristo, Él es el fiel y verdadero. Jesucristo, nuestro fiel amigo. ¿Se acuerdan de esa canción? Jesús, mi fiel amigo. Sí, señores. La misma. Él es fiel, mi hermano. Jesús es la máxima expresión de la fidelidad de Dios. Y debe ser la máxima expresión de nuestra fidelidad. Si alguien no puede ser fiel a Cristo, no será fiel a su esposa, ni a su patria, ni a Cristo, obviamente. No será fiel a nada. Él es la muestra de nuestra fidelidad. ¿Cómo sabe usted que va a tener un esposo fiel? Muchas mujeres me pagarían millones para que les diera este secreto. La única manera es ver su fidelidad para con Dios. Si es fiel para con Dios, será fiel para contigo. Terminemos con esto, características de la fidelidad. Primero, es la seguridad de cumplir con lo prometido. Hebreos 10:23 dice la palabra del Señor: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fidelidad es cumplir con lo prometido. Si tengo yo este anillito aquí en la mano y entiendo qué es la fidelidad, debo cumplir con lo que este anillito simboliza. Esta argolla. Yo no soy de argollas. Esta me gustó porque tiene una crucecita. ¿Sí la ve? Si tengo esta argolla, tengo que cumplir con lo que ella significa. Eso es ser fiel. ¿Qué le dicen a uno cuando lo están casando? ¿En la riqueza o en la pobreza? ¿En la salud o en la enfermedad? ¿Eso es qué? Fidelidad. ¿En las buenas o en las malas? Sí, ahí voy a estar. Pero en el primer problema sale corriendo. ¿Dónde está tu fidelidad? Fuiste infiel. Fuiste infiel. No fuiste fiel a la promesa que hiciste. Hay hombres y mujeres así. En el matrimonio, sí, lo prometo, yo estaré sin importar las dificultades, sin importar que haya hambre, sin importar que haya necesidad, ahí estaré con mi esposo, ahí estaré con mi esposa. Pero a la hora de verdad tener problemas, ahí sí salen corriendo. No, estoy mejor con mis papis. Yo más bien me voy con mis papis, que allá sí recibo todo. O yo más bien me voy con mis amiguitos, ellos responden por mí, ellos sí tienen plata. O me voy con otra persona que sí tiene más billete que usted. Porque ahí encuentro seguridad. Mi vida está segura ahí. Entonces, ¿para qué hizo el compromiso? ¿Para qué se casó? ¿Ah? Hay personas y así se creen cristianos. No eres cristiano. No eres cristiana si haces eso. Si dejas a tu marido porque no tiene los recursos económicos suficientes para sostenerte. Pero es que mi marido hace cosas que yo no quiero. ¿Quién te dijo que tu marido tiene que hacer lo que tú digas? Que la Biblia no enseña que es el hombre la cabeza de la esposa,
Lo que el marido tiene que hacer es protegerla, cuidarla y amarla. Hasta la muerte. Eso es lo que enseña la palabra. Pero es que es una locura. Te casaste con un loco, ¿qué hacemos? Debiste pensar eso antes del compromiso. La fidelidad es compromiso. Es cumplir con lo comprometido, con lo prometido. Tú le prometiste a esa persona estar en enfermedad, en salud, en necesidad, en angustia. Ahora cumple. Si no, eres un infiel. ¿Me entiende? ¿Me entiende la lógica? Si no cumples con lo prometido, eres un infiel. Dios es fiel porque cumplió con sus promesas y su pacto con su pueblo. Y lo sigue cumpliendo y lo cumplirá siempre. Esa es la única manera de ser verdaderamente fiel. ¿Qué cosa con este archivo? Número 2. La fidelidad y la lealtad van juntas. Josué, capítulo 24, verso 15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermano querido, aquí hay lealtad. No hay solo fidelidad, hay lealtad. ¿Y cuál es la diferencia entre fidelidad y lealtad? Vamos a eso. Vamos a eso. Éxodo 34:6, nueva traducción viviente. El Señor pasó por delante de Moisés, proclamando: Yahvé, el Señor, el Dios de compasión y misericordia, soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Ese amor inagotable es la palabra Gesed en hebreo, que a veces se traduce como misericordia. Y es una combinación entre amor, generosidad y compromiso. Hay una versión que es la más exacta. Y en este versículo de Éxodo 34:6 dice: estoy lleno de amor leal y fidelidad. Amor leal y fidelidad. Amor, generosidad y compromiso. La lealtad, mi hermano, va más allá de lo que va la fidelidad. ¿Cómo así? Sí, es que son dos caras de una misma moneda. La fidelidad tiene más que ver con el compromiso. La lealtad tiene más que ver con la decisión propia. Te voy a poner un ejemplo. Ruth no tenía por qué irse con Noemí. No. Ella fue fiel a Noemí y a su marido. Su marido había muerto. Podía volver a Moab. Pero Ruth decidió irse con su suegra. Ella había sido fiel a su suegra, pero ya no había compromiso alguno que respetar. Podía perfectamente, como su concuñada, volver a su tierra. Y no lo hizo. Eso es lealtad. ¿Me entiende? Va más allá del compromiso. Es algo ético, es algo interno. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo, Noemí. Yo te acompañaré hasta donde vayas. Eso es ser leal. Fue más que fiel, fue leal. Jonatán fue leal a David, fue leal a Saúl, fue leal a los dos. Aun cuando sabía que su padre se equivocaba, se fue al campo de batalla con él y murió en el campo de batalla con él, sabiendo los errores que su padre había cometido, pero fue leal hasta la muerte. Jonatán pudo haber dicho: Dios no está contigo, padre. Dios no está contigo y yo no voy a seguir tu camino. Si me voy a esa guerra me muero. Pero no fue así, porque era algo que él, como un hijo de Dios, tenía. Él tenía que ser leal a su padre. No había nada legalmente que lo obligara a irse a la guerra. Abner no fue a la guerra. Nadie lo acusó por eso. Y era familia de Saúl también. Isboset no fue a la guerra, era otro hijo de Saúl. ¿Y quién lo acusó por eso? Jonatán pudo no haber ido a la guerra. Y sin embargo fue.
¿De qué nos habla eso? Lealtad. Y es que aquí seguimos entendiendo eso. Mire, Ruth 3:10. Y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad, Gesed, que la primera. No yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Gesed. La lealtad y la fidelidad no depende del otro. La lealtad depende de mí. La fidelidad depende del pacto. Yo cumplo lo que prometí. Pero cuando soy leal, aunque ya no tenga que cumplir lo que prometí, cumplo. Porque soy leal. Nos falta mucha lealtad. Mucha. Si existiera lealtad, no existirían divorcios, ¿sabe? No existirían. Porque aunque la otra persona fuera infiel, él dice, ya no tengo que cumplir el pacto contigo porque tú lo rompiste y aún así voy a ser leal y voy a mantener el pacto. Esa palabra Gesed se repite en el Salmo 136, 26 veces. Y en nuestra traducción está, porque para siempre sea tu misericordia. Pero debería traducirse, porque para siempre sea tu amor leal. Porque para siempre sea tu amor leal. Una y otra vez el Señor no solamente es fiel, el Señor además es leal. Es decir, el Señor es fiel porque cumple sus promesas, pero es leal porque aún pudiendo condenarnos, no nos condena y nos da salvación y vida eterna. ¿Es un compromiso de Él con quién? ¿Con quién? ¿Con nosotros? No. ¿Está obligado Dios por algo a salvarnos? No. ¿Hay alguna ley que amarre a Dios y que le obligue a salvar a alguien de este planeta? Ninguna. ¿Por qué lo hace? Porque es leal. Es leal a lo que Él quiere. Es leal a sí mismo. Dios es fiel y leal. Dios es fiel y leal. Entonces, para que me lo entienda muy bien, la fidelidad es compromiso, confianza, es algo personal y legal. Se trata de cumplir un pacto realizado, mientras la lealtad es más bien un sentimiento, un apoyo altruista, voluntario, causal. ¿Entiende? No hay causa alguna para ser leal. Para ser fiel, sí. Para ser fiel, sí. ¿Por qué le eres fiel a tu pareja? ¿Porque tienes un anillo? ¿Porque tu pareja te ha sido fiel, entonces tú tienes que ser fiel también? ¿Porque firmaron un papel? ¿Porque no quieres partirla en el divorcio y quedarte con la mitad de tus bienes? ¿Piensas que estás haciendo gran cosa? ¿Por qué estás casado todavía, casada todavía? ¿Cuáles son las motivaciones? Dios no solamente quiere que seamos fieles, quiere que seamos leales. Aun cuando tu esposo te sea infiel, tú eres fiel y leal. Aun cuando tu esposo se equivoque, tú sigues siendo leal voluntariamente. Sé que te equivocas y no hay nada que me amarre a ti, pero te amo tanto que voluntariamente decido seguir contigo. Eso es lealtad, ¿me entiende? La lealtad no está amarrada a un compromiso externo. La lealtad es un compromiso interno con el amor que le tengo al otro. Por eso les digo, fidelidad y lealtad son dos caras de una misma moneda. Son dos caras de una misma moneda. Pero, mi hermano querido, aunque fidelidad y lealtad sean dos caras de una misma moneda, el fiel se somete a su compromiso, el leal asienta en su decisión. El que es leal
No traiciona al otro porque decide no traicionarlo, no porque haya un compromiso que impida que lo haga. El ejemplo de Jonatán. El fiel es más porque se comprometió a eso. ¿Sí? Se puede ser fiel y desleal, pero no infiel y leal. Atención con esto. Usted puede ser fiel. Usted me dice, yo no le he puesto nunca los cuernos a mi marido. Genial. Yo nunca le he puesto los cuernos a mi marido, pero ya no creo en él. Ya no lo voy a acompañar. Ya decidí que no voy a seguir en esto de ser su esposa o su esposo. Tómalo por donde quiera. Pero yo nunca le puse los cuernos, pero le fue desleal. Fue desleal. Ese amor leal, ese quejer, ese que acabamos de ver nosotros ahí, no está en usted. Porque lo ve todo desde lo legal, ¿sí o no? Lo ve todo desde la letra, desde la firma, y no desde el verdadero significado de lo que el Señor realmente está enseñándonos con la fidelidad y la lealtad. Por eso se puede ser fiel y ser desleal. Pero no se puede ser infiel y leal, porque una infidelidad es una deslealtad. Sé que es un poco complicado. Aquí pondría el meme no entiendo, pero estoy de acuerdo. Sí, es un poco complicado. Si alguien es infiel, pues es desleal por definición. Ya ahí hay una deslealtad. Por eso no se puede ser infiel y leal. Pero sí se puede ser fiel y desleal. Eso sí se puede ser. O sí puede pasar. ¿Y el Señor cómo es? El Señor es fiel y es leal. Las dos cosas. Por lo tanto, nosotros debemos ser fieles y leales. A eso es a lo que el Señor nos lleva. Y tercero, la fidelidad se fundamenta en la verdad. Proverbios 12:22. El Señor aborrece a los de labios mentirosos, pero se complace en los que actúan con lealtad. Gesed. Dios te está llamando a ser leal y fiel. Gesed. Con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tu nación, con tu iglesia. Las dos cosas. Leal y fiel. Eso no implica soportar las falsas doctrinas en la iglesia. No. Pero si soy leal, mi compromiso va más allá. Así que oraré por ellos, intentaré hablar con ellos, y si no me escuchan, seguiré orando por ellos. Los llevaré en el corazón. Eso es lealtad. No tengo ningún compromiso con ellos. Ninguno. Aún hoy oro por los hermanos de la iglesia en la que conocí al Señor. Creo que predican muchas cosas contrarias a las Escrituras. Y ya no tengo ningún compromiso con ellos. Hace muchos años. Pero le clamo al Señor todos los días y cada vez que puedo hablar con alguno que asistía a esa iglesia y tengo la oportunidad de explicarle el Evangelio y los errores en los que caen, lo hago. ¿Por qué? Por lealtad. Espero que les vaya bien, que crezcan y que enderecen su doctrina cada vez más a la sana doctrina. ¿Por qué anhelo eso? Por lealtad. No por fidelidad, porque no hay nada que me una a esa denominación particular. ¿Somos fieles a nuestro trabajo? Sí. Hay un contrato que nos une a nuestro trabajo, que nos pone unos compromisos que tenemos que realizar y cumplir. Pero no se quede solamente en ser fiel, sea leal. Haga más de lo que el contrato le pide. Vaya un paso más allá. El bienestar de su empresa es su bienestar a la final. Pero sobre todo, sea fiel y leal a su Dios.
Si usted no puede ser fiel y leal a Dios, no va a ser fiel y leal a nadie. Porque Dios es fiel y leal con usted y conmigo. Y eso implica que sea tan fácil serle fiel y leal a Él. Si usted ha sido infiel, si usted ha sido desleal con su pareja, con su esposo, con su esposa, arrepiéntase, pídale perdón. Si han sido infieles con usted, perdone, sea leal. El que perdona la infidelidad de otro es más que fiel, es leal. Sea leal. Perdone eso. Si el otro se lo pidió de corazón, le pidió perdón de corazón y usted ve el fruto digno de arrepentimiento, entonces usted perdónelo y sea leal. Bote eso a lo más profundo de la mar y sea leal. Como el Señor es fiel y leal. Oremos, mis amados hermanos. Señor, te doy gracias por esta palabra que me has permitido compartir con mis hermanos en el día de hoy. Espero que hayan escuchado algo diferente, pero bíblico. Espero que hoy, Señor, nuestros ojos hayan sido abiertos a muchos conceptos, principios y categorías que tal vez nunca antes nos enseñaron. Ayúdanos, Señor, a entenderlas cada vez más y mejor. Ayúdanos a hacerlas prácticas y reales en nuestra vida. Bendice a las parejas que están viendo este video, para que aprendan a ser fieles y a ser leales como tú lo eres. Para que aprendan que la fidelidad y la infidelidad son más que un simple concepto de intimidad. Y aunque eso puede ser lo más importante, la fidelidad y la lealtad van mucho más allá. Une matrimonios, une familias, trae fidelidad de hijos a padres y de padres a hijos, de esposos a esposas y viceversa, Señor. Ayúdanos a ser fieles a nuestro trabajo. Ayúdanos a ser fieles a nuestros ideales. Ayúdanos a ser fieles a tu palabra. Pero sobre todo, Señor, ayúdanos a ser fieles y leales a ti, Señor. Nuestra fidelidad y nuestra lealtad es para ti. Sin ti no podemos ser así. Solo tu Espíritu Santo nos ayuda a ser así. Y cuando no somos fieles y leales, sabemos que no estamos llenos de tu Espíritu Santo. Por favor, Señor, obra en nosotros. Te lo pedimos con todo el corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muchas gracias, mis amados hermanos. Espero que haya sido bendición. Dios los bendiga, Dios los guarde. No se le olvide suscribirse, darle like, comentar este video. No se le olvide que tenemos noticiero hoy. Hay unas noticias. Vea. Ana Méndez caminó en el aire y tenemos video. ¡Ojo! Así que hoy al mediodía el noticiero de Biblia Libre. Vea todos nuestros videos, por favor. Esa es la mejor ayuda que nos puede dar. Gracias a nuestros Patreons por patrocinar el ministerio. Dios los bendiga, Dios los guarde y nos seguimos viendo aquí en Biblia Libre Prédicas. ¿Qué tal mi anillito? ¿Se ve mi anillito o no?